Seguimos abordando el tema fideicomiso junto al escribano Franco Spacasassi y en esta segunda parte vamos a responder claramente qué es el fideicomiso y cuáles son las opciones que nos da esta figura. Franco, continuamos hablando sobre fideicomiso. Vos me decías que una de sus cualidades es la flexibilidad. ¿Qué tan flexible? Uy, es recontra reflexible. Muy. Básicamente a mí me gusta decir que el fideicomiso es un contrato en el cual una persona le da a otra algo para que haga algo. Así de flexible. Tan amplio como eso. Tan amplio como eso. Como te decía, hay una figura que es la del fiduciante, que es quien se obliga a aportar la propiedad de algo. Ese algo puede ser cualquier cosa. Pueden ser cosas, pueden ser derechos, puede ser dinero. Pueden ser obligaciones que va a hacer esa misma persona en el futuro. Esa persona que recibe esos bienes, básicamente se obliga a administrarlos en cumplimiento de ese objeto, esa manda fiduciaria, como le decimos nosotros, Bien. que normalmente está planteada dentro del contrato de fideicomiso. Por eso el contrato es tan importante, porque va a delimitar qué es lo que tiene que hacer el administrador con eso que recibe. ¿Ese administrador debería ser una persona con cierta experiencia, expertise en el tema, por ejemplo, el manejo de dinero o de tal propiedad en la administración? No, no es necesario que lo sea, salvo en el caso del fideicomiso financiero, que el fideicomiso financiero es un tipo de contrato muy específico, y acá está bien dicho tipo, porque está regulado expresamente en la ley, en el cual el administrador fiduciario emite títulos valores o títulos de deuda, y en ese caso, como se hace una emisión de un título de deuda, que normalmente va a tener determinada circulación pública, el administrador fiduciario tiene que ser una sociedad anónima aprobada por la Comisión Nacional de Valores. Claro. ¿Sí? Pero estamos hablando de que eso es porque van a emitir deuda que va a circular dentro de las diferentes bolsas de comercio o bolsas de títulos valores que están reguladas por la Comisión Nacional de Valores. Totalmente. ¿Sí? Cuando hablamos del contrato de fideicomiso de construcción o el contrato de fideicomiso de administración familiar o el contrato de fideicomiso de planificación sucesoria, o los contratos que tienen por objetivo prever la propia incapacidad de una determinada persona, o un contrato determinado que tiene como objeto el ahorro de una suma de dinero para cumplir determinado objetivo, no necesitamos que el administrador tenga ninguna cuestión en particular, simplemente que sea una persona capaz de contratar, y en ese sentido se aplican las normas de capacidad generales del contrato. ¿Son contratos que tienen una fecha límite, que tienen una duración? Sí. Depende de qué tipo de fideicomiso sea. Sí. Hay básicamente 2 o 3 efectos muy importantes y te voy a contestar que sí, el plazo máximo es de 30 años, pero ese plazo máximo puede estar exceptuado en el caso de que una de las personas beneficiarias sea incapaz, ¿sí? Que esto es que no pueda, hay todo un debate de qué es incapaz, pero básicamente la mayoría entendemos que tiene que ser una persona que tenga su capacidad restringida, ¿sí? Un menor de edad, una persona que está interdicta, porque básicamente ese beneficiario del fideicomiso, o ese fideicomiso va a durar hasta que ese beneficiario del fideicomiso o recupere su capacidad o no esté más. Entonces ese plazo de 30 años se puede extender hasta 70, pero en ese caso en particular, ¿sí? Digo 70 como un ejemplo, ¿no? No es que esté a 70. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el contrato de fideicomiso genera una cosa que se llama dominio o propiedad fiduciaria, que es una forma que tiene nuestra ley de ponerle barreras, límites al ejercicio del derecho de propiedad. Cuando nosotros hacemos un contrato de fideicomiso, como te decía recién, vamos a suponer que vos sos administradora, yo te digo, te doy mi casa para que vos la administres en beneficio mío. Como vos sos administradora, yo te di la casa, vos sos la dueña de la casa. Cuando hablábamos recién del fideicomiso de construcción, el administrador fiduciario es el dueño del terreno y de todo lo que se construya ahí arriba. O sea que la propiedad pasa a ser mía, como administradora. Sí, pero no tenés un dominio pleno, perfecto, completo y absoluto, porque tenés básicamente una gran restricción, que es el plazo, tenés el plazo del contrato. Es un dominio del tipo imperfecto justamente porque no es perpetuo, pero además el contrato de fideicomiso limita cuáles son las facultades que vos tenés con relación a eso. Entonces, tampoco podemos hablar de un dominio absoluto. No podría venderlo, me imagino. Si el contrato te deja, sí,
pero si el contrato te lo prohíbe, no. Y si yo vendiera, vamos a suponer que vos vas a una inmobiliaria, vendés la propiedad, hacen un boleto de compraventa sin intervención de ningún escribano y resuelve, yo te pago y me quedo con el inmueble. El fiduciante de tu contrato de fideicomiso o el beneficiario de tu contrato de fideicomiso podría venir a mí y decirme, momentito, la persona que te vendió no tenía facultades para poder venderte. Entonces, ese contrato que vos hiciste es nulo. ¿Sí? No me es, en realidad, hablando técnicamente, oponible a mí. Desde ese lugar, el contrato de fideicomiso es una figura muy buena para poder planificar qué sucede con el dominio o con la propiedad de determinadas cosas, dadas determinadas circunstancias. Según tu experiencia, digo, con esta amplitud, esta flexibilidad, ¿para qué es lo que te consultan mayormente en el caso de los fideicomisos? La realidad es que el 95% de los casos son fideicomisos de construcción. No, es una figura que sí se utiliza, pero digamos, la realidad es que es muy flexible, pero no está dentro de nuestra costumbre jurídica. Ahora, muchas veces la gente viene a decirme, yo quiero hacer una donación para dejarle esto a mi hijo si no tengo que hacer la sucesión el día de mañana, y uno empieza a hablar de la figura del fideicomiso de planificación sucesoria o el fideicomiso de administración familiar, y ahí es como que, ¡apa!, esto tiene algunas ventajas comparativas. También muchas veces cuando hablamos de fideicomisos de garantía, también podemos utilizar la figura en lugar de la hipoteca o en lugar de la prenda, porque tiene algunas ventajas, en particular con la ejecución hipotecaria, que me permiten a mí, como administrador fiduciario, sacar el bien a remate sin necesidad de tener que pisar un tribunal. Entonces, desde ese lugar, con esa dinámica, el fideicomiso funciona de una manera más eficiente, porque aparte me permite garantizar una deuda o varias. Entonces, cada negocio jurídico que vos te imagines se puede llevar a cabo a través de una figura fiduciaria. Lo que no muchas veces es eficiente o conveniente, o la gente está acostumbrada, bueno, toda la vida hice hipoteca, me quedo con la hipoteca, toda la vida hice donación, entonces voy por donación. Pero sí es una figura que trae muchas ventajas a un costo por ahí en términos de administración. O sea, porque cuando estamos hablando de ser un fideicomiso, estamos hablando de un número de quit distinto, estamos hablando de un administrador que es una tercera persona. Yo no puedo ponerme como fiduciante y como fiduciario. O si yo voy a hacer un fideicomiso en el cual yo quiero dejarle algo a una persona determinada, esa persona determinada, que contractualmente se llama fideicomisario, tampoco puede ser fiduciario. Entonces tengo que traer un tercero. Bien. Y traer un tercero a veces es fácil y a veces no. ¿Pagan impuestos los fideicomisos? Sí. Acá hay una cuestión que se ha generado muchas veces, que es que el fideicomiso es más barato en términos impositivos, y eso no es así. Bien. El fideicomiso tiene o una carga neutra en términos de que no debería pagar más impuestos de los que pagaría siendo una persona física o siendo una persona jurídica, pero no una carga negativa, ¿sí? O sea, yo si quiero hacer un fideicomiso para pagar menos impuestos, voy por mal camino. O sea, lo que tengo que hacer es ver cuál es, dentro de mi economía de opción, la mejor estrategia para organizar mi patrimonio. Puede ser un fideicomiso, pero también podría haber sido otra cosa. No es que es más barato o tiene exenciones impositivas el fideicomiso en particular. Perfecto, sumamente claro. Sin duda es una figura sobre la que nosotros como requirentes debemos consultar y profundizar con ustedes. Totalmente. Gracias, Franco. No, por favor.